Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a despertar muchísima curiosidad. Vamos a hablar de amor, de relaciones, y de algo que a menudo se confunde o se expone demasiado en este mundo digital en el que vivimos. Me refiero a esa chispa, a esa conexión profunda, a esa intimidad que se construye. ¿Y si les dijera que vamos a desgranar las palabras de un ícono para entender su perspectiva? Sí, estamos a punto de explorar las profundidades de lo que significa, para algunas de nuestras estrellas favoritas, esa complicidad que no se comparte con el mundo. Así que si les gusta el contenido que traemos, si disfrutan de estas conversaciones que nos hacen pensar y sentir, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Empecemos. Hoy vamos a poner el foco en una declaración que ha resonado con fuerza, una frase que encapsula una filosofía de vida y de amor muy particular, especialmente cuando hablamos de personajes públicos que, a pesar de estar bajo el escrutinio constante, eligen proteger su espacio más sagrado. Estamos hablando de la forma en que Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, define su amor con Demet Özdemir. Pero lo más interesante no es solo la definición en sí, sino la poderosa frase que la acompaña y que, sinceramente, me parece de una profundidad admirable: nuestra intimidad es solo nuestra. Piensen en esto por un momento. En una era donde cada aspecto de la vida de las celebridades, desde su desayuno hasta sus pensamientos más privados, parece estar disponible para el consumo público, esta declaración resalta como un faro. Nos invita a reflexionar sobre los límites, sobre la importancia de preservar aquello que es verdaderamente valioso en una relación. Can Yaman, un hombre que vive gran parte de su vida bajo los reflectores, nos da una lección sobre cómo salvaguardar lo más preciado. ¿Qué significa realmente que nuestra intimidad es solo nuestra? Para mí, va mucho más allá de un simple deseo de privacidad. Es una afirmación de respeto hacia la otra persona, hacia la relación misma. Es entender que hay un santuario, un espacio sagrado construido por dos, que no necesita ser validado, admirado o incluso entendido por el mundo exterior. Es un acuerdo tácito pero fundamental de que las experiencias compartidas, las conversaciones susurradas, las miradas cómplices, los momentos de vulnerabilidad, son un tesoro que se atesora y se protege. Es la comprensión profunda de que el amor en su forma más pura y genuina florece en la seguridad y en la exclusividad de la conexión entre dos almas. En el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir, su relación ha sido objeto de un interés mediático brutal. Han sido fotografiados, analizados, y se han especulado innumerables historias sobre ellos. Desde los primeros rumores hasta los momentos públicos de su romance, la prensa y las redes sociales han estado ávidas de cada detalle. Sin embargo, esta frase, nuestra intimidad es solo nuestra, actúa como un escudo, como una declaración de principios que ponen por encima de la presión pública. No es un rechazo al público, es un abrazo a la esencia de su vínculo, un recordatorio para sí mismos y para el mundo de que el verdadero valor de su amor reside en la profundidad de su conexión, no en la aprobación externa. Imaginemos la cantidad de tentaciones y presiones que deben enfrentar. La industria del entretenimiento vive de la exposición, de la conexión con los fans. Y sin duda, y Demet aprecian y valoran enormemente el cariño de sus seguidores. Son conscientes del impacto que tienen y del afecto que generan. Pero hay un límite y ese límite está marcado por el respeto a lo que es intrínsecamente suyo. Es como tener una casa hermosa y compartir el jardín, las áreas comunes, la fachada para que todos la admiren, pero mantener el dormitorio, el espacio más personal, como un lugar privado y sagrado, reservado solo para sus ocupantes. Es la distinción entre la vida pública y la vida privada, un equilibrio delicado pero esencial para la salud de cualquier relación. La belleza de esta afirmación radica en su simplicidad y en su fuerza. No necesita justificaciones elaboradas ni explicaciones complejas. Es un pacto. Es una decisión consciente de que la autenticidad de su amor no se mide por la cantidad de veces que aparece en las portadas de revistas o en las redes sociales. Se mide por la conexión que sienten ellos dos, por la confianza que se profesan, por la fortaleza que encuentran el uno en el otro. Es la internalización de que el amor no es un espectáculo para ser consumido, sino una experiencia para ser vivida, en la intimidad de un nosotros compartido. Pensemos en las implicaciones para nosotros como espectadores, como personas que observamos estas relaciones. Desde fuera.
A veces nos volvemos un poco invasivos, ¿verdad? Queremos saberlo todo, ver cada detalle, sentirnos parte de su vida. Nos convertimos en observadores, a veces demasiado curiosos, que deseamos desentrañar los misterios del corazón ajeno. Pero quizás, y aquí es donde entra la reflexión, esta actitud de Can y de Met nos enseña algo valioso. Nos enseña que el amor verdadero, la intimidad profunda, florece en la seguridad y en la exclusividad. No necesita ser una vitrina para ser admirada, sino un jardín para ser cultivado en privado. Nos recuerda que la admiración externa no es sinónimo de autenticidad interna. Es fácil caer en la trampa de creer que cuanto más se expone una relación, más real o más fuerte es. La cultura de la transparencia, impulsada por las redes sociales, puede llevarnos a pensar que compartir cada instante es la máxima expresión de amor. Y Can Yaman, con esta frase, nos dice lo contrario. Nos dice que la verdadera fuerza reside en la conexión interna, en ese lazo que se forja en privado, lejos de los flashes y los titulares. Es una invitación a valorar lo que no se ve, lo que no se publica, lo que solo se siente. Es un llamado a reconocer que la magnitud de un amor no se mide por su volumen mediático, sino por su resonancia en los corazones de quienes lo viven. Además, esta postura puede ser un acto de empoderamiento. En un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo lo son todo, donde la validación externa se busca con ahínco, elegir mantener ciertos aspectos de la vida en privado es una forma de reclamar el control sobre la propia narrativa. Es decir, yo decido que se comparte, yo decido que es importante para mi relación. Y eso, francamente, es admirable. Es una declaración de soberanía personal y relacional. Es la manifestación de que el poder de definir la propia felicidad y la propia intimidad reside en uno mismo y en la pareja, no en la opinión o la curiosidad ajena. La intimidad no se trata solo de lo físico, aunque obviamente es una parte importante de la conexión humana. Se trata de compartir miedos, sueños, vulnerabilidades. Se trata de tener a alguien con quien puedes ser completamente tú mismo, sin máscaras, sin poses, sin la necesidad de proyectar una imagen determinada. Se trata de esa comprensión profunda que va más allá de las palabras, esa conexión que se percibe en la mirada, en un abrazo, en el simple acto de estar juntos en silencio. Y esa clase de intimidad es un tesoro demasiado valioso como para dejarlo expuesto al juicio o a la curiosidad ajena. Can Yaman, al definir su amor con Demet de esta manera, nos muestra que ha comprendido esto a la perfección. Ha reconocido el valor intrínseco de proteger ese espacio sagrado que han construido juntos. Para mí, como alguien que observa y comenta sobre el mundo del espectáculo, esta declaración es un recordatorio constante de que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas con sus propias necesidades, sus propios límites y su propia forma de amar. Y que aunque su vida pública sea nuestro foco de atención, su vida privada merece el mayor de los respetos. Es fácil olvidar que las celebridades son seres humanos con las mismas aspiraciones y vulnerabilidades que cualquiera de nosotros. Su trabajo puede ser público, pero su corazón, sus afectos, sus momentos más íntimos, son suyos y solo suyos. ¿Cuántas veces hemos visto relaciones desmoronarse bajo el peso de la exposición excesiva, de las presiones mediáticas, de los chismes? La constante vigilancia, las interpretaciones erróneas, la falta de un espacio propio donde recargar energías, pueden erosionar incluso las conexiones más fuertes. Quizás, y aquí vuelvo a la reflexión, la clave para una relación duradera y saludable, especialmente en el mundo de las celebridades, es justamente lo que Can Yaman propone: construir un refugio. Un espacio donde el amor pueda crecer y florecer sin interferencias externas, un lugar seguro donde la confianza sea el cimiento y el respeto mutuo, la regla de oro. Esta frase, nuestra intimidad es solo nuestra, no es solo una cita bonita para las redes sociales. Es una filosofía. Es un compromiso. Es una forma de proteger y cultivar el amor en su estado más puro y auténtico. Es un ejemplo de madurez emocional y de respeto mutuo. Es la manifestación de que el verdadero amor no necesita ser exhibido para ser válido, sino cuidado y nutrido en la privacidad. Y creo que es algo que todos podemos aprender de ella, sin importar si somos famosos o no. Todos tenemos un espacio íntimo, un jardín secreto, un corazón que merece ser cuidado y protegido. Todos tenemos derecho a tener un santuario emocional que no sea invadido por miradas ajenas. Piensen en la tranquilidad que debe dar saber que hay un rincón en el mundo, en tu relación, que es intocable. Que es tuyo, de la persona que amas y de nadie más. Es una fuente de fortaleza, de confianza, de seguridad.
Es el cimiento sobre el cual se construye una relación sólida, capaz de resistir las tormentas del mundo exterior, las inclemencias de la opinión pública, las presiones de la industria. Es la certeza de que hay un espacio donde la autenticidad puede florecer sin temor al juicio, un lugar donde la conexión emocional es lo único que importa. Y cuando vemos a Can Yaman decir esto, no es solo una declaración sobre su relación con Demet. Es una declaración sobre el valor de la intimidad en sí misma. Es un llamado a reconocer que hay cosas que son demasiado preciosas para ser compartidas con el mundo. Son los momentos que nos definen, que nos nutren, que nos hacen quienes somos en esencia. Son esos instantes de profunda conexión, de vulnerabilidad compartida, de risas espontáneas, de consuelo silencioso, que constituyen la verdadera esencia de una relación significativa. Así que, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? Primero, la importancia de establecer límites saludables en nuestras propias relaciones, y en nuestra forma de ver las relaciones de los demás. Aprender a respetar el espacio ajeno, incluso cuando la curiosidad nos apremia. Segundo, el reconocimiento de que la verdadera profundidad de un amor no se mide por su visibilidad, sino por su resonancia interna. La fortaleza de un vínculo reside en la calidad de la conexión, no en la cantidad de veces que se exhibe. Y tercero, la admiración por aquellos que, como Can Yaman, tienen la sabiduría y la valentía de proteger lo más valioso que poseen. Es un ejemplo de cómo navegar el mundo del espectáculo con integridad y con un profundo respeto por la privacidad y la santidad de una relación amorosa. En resumen, hemos desgranado la poderosa declaración de Can Yaman sobre su amor con Demet, destacando la frase clave: nuestra intimidad es solo nuestra. Hemos explorado lo que significa en la era de la sobreexposición, su valor como afirmación de respeto, empoderamiento y la construcción de un refugio seguro para la relación. Hemos reflexionado sobre cómo esta filosofía puede aplicarse a nuestras propias vidas, recordándonos la importancia de los límites y la autenticidad del amor que reside en lo privado. Hemos visto cómo esta mentalidad no es solo una protección contra el mundo exterior, sino también una forma de cultivar una conexión más profunda y resiliente entre dos personas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta conversación tan interesante hoy. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya hecho pensar y reflexionar un poquito. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración. ¿Creen que es importante proteger la intimidad en una relación? ¿Cómo manejan ustedes la exposición en sus propias vidas? ¿Les parece que las celebridades deberían compartir más o menos de su vida privada? Déjenme sus comentarios abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su opinión es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad. Si este vídeo les aportó algo, si lo disfrutaron, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta y me motiva a seguir creando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos muy pronto con más contenido. Un abrazo enorme y cuídense mucho.